Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, prometiendo un cambio radical en la economía de Estados Unidos. Su mensaje era directo y fácil de entender: menos impuestos, menos regulación y una política comercial mucho más dura bajo el conocido lema de America First. Trump se presentaba a él mismo como un empresario de éxito que iba a gestionar el país tal y como si fuera una empresa, rompiendo con lo que él llamaba la vieja política, que en tan mala situación había dejado Estados Unidos. Para gran parte de su electorado, esta idea era muy atractiva. Creían que alguien ajeno a Washington podría devolver los empleos industriales que se habían ido perdiendo, subir los salarios y defender mejor los intereses de Estados Unidos frente a los del resto del mundo. En cambio, para sus críticos, Trump representaba un fuerte riesgo, pues su política económica agresiva podía terminar aumentando la deuda pública, generando conflictos comerciales con otros países y beneficiando desmesuradamente a los más ricos. Pero más allá de su ideología en otras cuestiones y de la polarización política alimentada por sus discursos, las preguntas clave de este vídeo son: ¿qué hizo realmente Trump en materia económica durante su primer mandato? ¿Qué medidas aprobó? ¿Y qué efectos reales tuvieron sobre la economía estadounidense? Para resolver estas cuestiones, en este vídeo vamos a analizar de forma clara y concisa los 4 pilares principales de la política económica de Donald Trump. Veremos qué decisiones tomó, qué resultados obtuvo y qué debates o incógnitas siguen abiertas hoy en día. Este, por lo tanto, no pretende ser un análisis partidista ni propagandista de una cierta ideología, sino puramente económico, evaluando las políticas y resultados de Trump, todo ello situándose en su contexto, con datos comprobables y describiendo sus consecuencias. Reforma fiscal y política pro-empresa. Sin duda, el gran pilar de la política económica de Trump fue la reforma fiscal aprobada en 2017. En diciembre de ese año entró en vigor la llamada Tax Cuts and Jobs Act, que sigue siendo una de las mayores reformas fiscales en Estados Unidos desde hace décadas. La medida más llamativa fue la fuerte bajada del impuesto de sociedades, que pasó del 35 al 21%. Trump consideraba que el tipo anterior era demasiado alto y que colocaba a las empresas estadounidenses en desventaja frente a otros países. Según su visión, este nivel de impuestos empujaba a las multinacionales a llevar sus beneficios al extranjero o a invertir fuera de Estados Unidos. La lógica de Trump era sencilla, y el presidente se encargó de repetirla una y otra vez a lo largo de sus discursos. Si bajan los impuestos a las empresas, estas tendrán más dinero disponible, invertirán más dentro del país, abrirán nuevas fábricas y crearán empleo. Y como consecuencia, los salarios acabarán subiendo, un proceso lógico y secuencial. Además del impuesto de sociedades, la reforma también incluyó recortes de impuestos para las personas físicas. Estos beneficiaron especialmente a las rentas medias y altas, aunque muchos de estos recortes tenían fecha de caducidad. Esto generó críticas, pues los beneficios para las empresas eran permanentes, mientras que los de los trabajadores no. Durante los primeros años se pudieron notar algunos efectos positivos de este planteamiento. Los beneficios empresariales aumentaron, varias grandes empresas repatriaron capital que tenían en el extranjero y la inversión empresarial creció, al menos a corto plazo. Trump utilizó estos datos como prueba de que su política económica estaba funcionando y que debía ser continuada. Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Una parte importante del dinero que las empresas ahorraron en impuestos no se destinó a subir salarios ni a invertir en nuevas fábricas, sino a recompras de acciones, una práctica que beneficia sobre todo a accionistas y a directivos. Además, la reforma fiscal redujo los ingresos del Estado y provocó un aumento notable del déficit público. Aquí aparece el debate de fondo que atraviesa toda la política económica de Trump. ¿Es aceptable aumentar la deuda pública y la desigualdad si, a cambio, se consigue más crecimiento económico? Política comercial y America First. Si hubo un ámbito en el que Trump rompió claramente con el consenso tradicional de Estados Unidos, fue el comercio internacional. Durante décadas, tanto gobiernos demócratas como republicanos habían defendido el libre comercio como un motor del crecimiento económico. Trump, en cambio, sostenía que Estados Unidos siempre había salido perdiendo. Según Trump, el país había sido engañado durante años por acuerdos comerciales mal negociados, que habían provocado la pérdida de empleos industriales y el cierre de fábricas. Esta idea conectó muy bien con muchos trabajadores de regiones industriales que se encontraban en declive. El ejemplo más claro de esta estrategia fue la guerra comercial con China. La administración Trump impuso aranceles a cientos de miles de millones de dólares en productos chinos, desde componentes tecnológicos hasta bienes de consumo. El objetivo era doble: reducir el déficit comercial y forzar a China a cambiar ciertas prácticas económicas. China respondió con sus propios aranceles a productos estadounidenses, especialmente agrícolas. Esto afectó de lleno a los agricultores, uno de los grupos que inicialmente habían apoyado a Trump, y obligó al gobierno a aprobar ayudas y subsidios para compensar las pérdidas. Además de la guerra comercial, Trump renegoció acuerdos clave. El antiguo NAFTA se transformó en el USMCA con México y Canadá, y Estados Unidos abandonó el Acuerdo Transpacífico, el TPP. Todas estas decisiones se presentaron como una victoria para los trabajadores estadounidenses y como un acto de defensa de la soberanía económica.
En la práctica, los resultados fueron mixtos. Algunos sectores industriales se beneficiaron de una mayor protección, pero muchas empresas vieron aumentar sus costes. Para los consumidores, esto se tradujo en precios más altos en determinados productos. Además, la incertidumbre generada por la guerra comercial frenó inversiones y afectó a los mercados internacionales. Pese a toda esta estrategia, el déficit comercial de Estados Unidos no desapareció. La política comercial de Trump protegió ciertos sectores, pero también generó costes económicos importantes. Mercado laboral y crecimiento económico. Antes de la pandemia, la economía estadounidense mostraba cifras muy sólidas. Entre 2017 y principios de 2020, el desempleo cayó a mínimos históricos, situándose por debajo del 4%. Se crearon millones de empleos y los salarios crecieron, especialmente en trabajos de menor cualificación. El crecimiento del PIB fue estable y relativamente fuerte. Trump utilizó estos datos como la principal prueba del éxito de su política económica. En sus discursos insistía en que nunca antes la economía había funcionado tan bien y que sus decisiones habían devuelto la prosperidad al país. Este mensaje caló especialmente entre sus votantes, que veían confirmadas sus expectativas con cifras positivas y titulares favorables. Ahora bien, cuando se analiza con más detalle, el panorama es algo más matizado. Muchos economistas señalan que este crecimiento no empezó con Trump, sino que era la continuación del ciclo expansivo iniciado tras la crisis financiera de 2008, durante los años de Obama. La economía ya estaba creciendo, el desempleo ya estaba bajando y los tipos de interés eran bajos, lo que favorecía el consumo y la inversión. Además, aunque se crearon muchos empleos, una parte importante de ellos se concentró en sectores de bajos salarios y servicios, como la hostelería o el comercio. La calidad del empleo siguió siendo un tema de debate, y problemas estructurales como la precariedad laboral o la falta de protección social no se resolvieron. Por otro lado, el crecimiento salarial fue real, pero moderado. Los salarios subieron, especialmente en la parte baja del mercado laboral, pero no lo suficiente como para provocar un cambio profundo en el nivel de vida de la mayoría de los trabajadores. La productividad, un factor clave para el crecimiento a largo plazo, no experimentó un aumento significativo. En resumen, Trump gobernó durante una etapa de bonanza económica y logró mantenerla, pero sin transformar de forma profunda los fundamentos del mercado laboral estadounidense. Fue una economía fuerte en términos de cifras, pero con debilidades estructurales que siguieron presentes. Déficit, deuda y sostenibilidad. Aquí encontramos una de las mayores contradicciones del trumpismo económico. A pesar de su discurso a favor de la responsabilidad fiscal y en contra del endeudamiento excesivo, el déficit público aumentó con fuerza incluso antes de la llegada de la pandemia. La deuda pública siguió creciendo en un momento en el que la economía estaba en expansión, algo poco habitual desde el punto de vista económico. Normalmente, los déficits elevados se justifican en tiempos de crisis, cuando el Estado necesita estimular la economía, no cuando el crecimiento es sólido y el desempleo es bajo. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Principalmente por tres motivos. Primero, la bajada de impuestos redujo los ingresos del Estado, sin que se produjeran recortes equivalentes en el gasto. Segundo, el gasto militar aumentó de forma significativa durante la presidencia de Trump, alineado con su discurso de reforzar la posición internacional de Estados Unidos. Y tercero, la guerra comercial afectó negativamente a algunos sectores, redujo ingresos fiscales y obligó a aprobar ayudas públicas. Este aumento del déficit generó preocupación entre muchos economistas, que advertían de que Estados Unidos estaba perdiendo margen de maniobra para afrontar futuras crisis. En otras palabras, al gastar más y recaudar menos en tiempos buenos, el Estado se quedaba con menos herramientas para actuar cuando llegaran los tiempos malos. Con la llegada del COVID-19 en 2020, esta preocupación se hizo realidad. El gobierno aprobó enormes paquetes de estímulo para evitar un colapso económico, el déficit se disparó y la deuda alcanzó niveles históricos. El desempleo aumentó de forma abrupta en pocos meses, borrando gran parte de los avances logrados en los años anteriores. Este shock externo fue tan grande que hace difícil evaluar el final del mandato de Trump sin tener en cuenta este contexto excepcional. Aún así, dejo una pregunta clave sobre la mesa. ¿Hasta qué punto era sostenible la política económica de Trump en el largo plazo, incluso sin una pandemia de por medio? Conclusiones. La política económica de Donald Trump fue audaz, poco convencional y profundamente divisiva. Durante los años previos a la pandemia, la economía estadounidense mostró un crecimiento sólido y niveles muy bajos de desempleo, apoyados por una política claramente pro-empresa y una fuerte reducción de impuestos. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado de costes importantes, un aumento notable del déficit y la deuda pública, tensiones comerciales con socios clave y beneficios económicos concentrados en determinados sectores y grupos sociales. Más que una revolución económica completa, Trump aplicó un enfoque nacionalista y pro-empresa dentro de un ciclo económico que ya era expansivo. Sus políticas generaron crecimiento a corto plazo, pero dejaron abiertas muchas preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo. Y ahora te lanzo la pregunta. ¿Crees que la política económica de Trump fortaleció de verdad la economía estadounidense a largo plazo
o simplemente aprovechó una buena coyuntura económica? Déjalo en los comentarios y si te ha gustado este análisis, suscríbete y dale like para más vídeos de economía explicada en pocas palabras.